En esta parte del programa hablamos de Chile, donde hoy la ministra del Interior y Seguridad, Carolina Toja, ha señalado que Chile acudiría a la Corte Penal Internacional de comprobarse la presunta responsabilidad del régimen de Nicolás Maduro en el asesinato del teniente Ojeda. El fiscal nacional de Chile, Ángel Valencia, ha dicho que una de 3 personas con identidad reservada declaran en la investigación, dice que el ministro de Interior del régimen, Diosdado Cabello, estaría directamente vinculado con la orden para cometer el crimen de Ojeda. Ojeda fue expulsado del ejército de Venezuela, recuerden, acusado de conspirar contra el régimen de Maduro. Buscó refugio en territorio chileno, donde fue asesinado en febrero del 24. Chile está listo para recurrir a la Corte Penal Internacional si se determina que Diosdado Cabello, número 2 del régimen de Nicolás Maduro, fue el autor intelectual del asesinato del teniente en retiro y disidente venezolano Ronald Ojeda hace casi un año. Si esta investigación continúa confirmando esos elementos, ciertamente va a haber muchas definiciones que tomar. El Estado de Chile no va a dejar pasar este elemento sin tomar actitudes. Lo consideramos de una enorme gravedad si termina confirmado. Y vamos a evaluar todos los elementos, no vamos a descartar ninguno porque, como decía, es una definición que hay que tomar cuando los antecedentes estén completos. Sin embargo, hay cosas evidentes que haríamos una vez que esto tenga una confirmación, que es recurrir al Tribunal Penal Internacional. La información preliminar fue confirmada por el fiscal general de Chile, Ángel Valencia, tras la declaración de 3 testigos. Todos apuntan a que el madurismo estaría detrás del secuestro la madrugada del 21 de febrero de 2024 y posterior asesinato de Ojeda en Santiago. Su cuerpo fue encontrado 10 días después dentro de una maleta, sepultado bajo 1,4 metros de profundidad en el asentamiento ilegal Vicente Reyes del municipio de Maipú. Hay 3 personas que declaran en la investigación que atribuyen el encargo a autoridades del gobierno venezolano y al menos una de esas personas tiene identidad reservada en esa investigación. Al menos una de las personas con identidad reservada manifestaría que el encargo y el pago habría venido del señor Diosdado Cabello. Es una investigación que está en desarrollo, ciertamente tenemos que esperar que concluya para dar por definitivos estos antecedentes, pero son antecedentes relevantes y son reiterados. Y los tomamos con toda su gravedad. El miércoles, un operativo en Maipú terminó con al menos 6 arrestos de personas presuntamente vinculadas al asesinato del exmilitar venezolano de 32 años. Las autoridades desmantelaron una facción de Los Piratas, parte de la banda de crimen organizado transnacional El Tren de Aragua, e identificaron a 16 involucrados en el crimen. Por su parte, el líder de la banda, Rafael Gámez Salas, alias El Turco, y quien sería uno de los líderes de la banda, fue detenido el pasado 30 de diciembre en Texas. Gámez enfrenta 3 cargos de tráfico humano, incluido el de menores. El FBI confirmó que la captura fue realizada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y la información fue compartida con Interpol y la Policía de Investigaciones. Sin embargo, su extradición a Chile podría complicarse debido a los graves delitos que enfrenta en territorio estadounidense. Quiero darle la bienvenida para hablar sobre todo esto que acaban de escuchar a Hassel Barrientos. Él es el jefe antisecuestro de la Policía de Investigaciones de Chile. Señor Barrientos, gracias por su tiempo, gracias por estar en NTN 24. Muy buenas tardes, gracias a ustedes por el contacto. Comencemos por puntualizar cuántas personas hay detenidas en torno a la investigación o al caso del asesinato del teniente Ojeda. Bueno, actualmente hay 16 personas identificadas con participación en alguna de las fases de este secuestro con homicidio, pero detenidas actualmente son 6 personas. 6 personas han sido detenidas, pero hay identificadas el resto de ese número que usted da. No han llegado a ellas, pero sabemos quiénes son.
No, las identificadas, no todas han sido detenidas porque hay muchos que se encuentran fuera del país y estamos trabajando, así como lo hemos hecho muchas veces con la Policía Nacional de Colombia, estamos trabajando para ubicarlos y detenerlos en cualquier país que se encuentren actualmente. A ver, ha sido determinado que alias el Turco, detenido en Estados Unidos, lo decía la periodista que hacía la nota anteriormente, ¿es el autor intelectual de este crimen? La investigación arroja que este sujeto detenido en Estados Unidos articuló y dio instrucciones para la ejecución de este delito. A la vez que no solamente de este delito, sino que otros delitos que han ocurrido, sobre todo en la región metropolitana de Santiago, en Chile, que este sujeto participó materialmente, de manera material, y posteriormente también articulando, dando instrucciones y planificando este tipo de operaciones delictuales en nuestro país. Las acciones delictivas, señor Barrientos, de las que estamos hablando, más allá del caso Ojeda, ¿estarían ejecutadas por esta célula, por esta facción del Tren de Aragua que se conoce o se ha denominado como los piratas? Bueno, efectivamente, conforme a la investigación que llevamos, no solamente por este caso, por el caso Ojeda, sino que son varias investigaciones por secuestro, secuestro extorsivo, secuestro con homicidio, que nos llevan a identificar esta célula o esta facción del Tren de Aragua que está ligado o son autores de este tipo de actividad delictual en nuestro país. La investigación viene desde el año 2023 hasta la fecha, donde hemos podido ya hacer detenciones previas, la que, conforme al análisis de toda esa información que hemos levantado como evidencia, nos permite situar a todos estos individuos en la estructura criminal de los piratas, perteneciente también o sindicada como una facción de la estructura o de la estructura completa del Tren de Aragua que opera, ¿cierto?, en distintos países de la región. Las investigaciones que se han realizado nos llevan, señor Barrientos, a concluir que en el caso del teniente Ojeda, volviendo a este caso, ¿hubo secuestro, homicidio por encargo? El secuestro fue un secuestro atípico para lo que nosotros estábamos acostumbrados. La VIP es la Brigada Investigadora, la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales Antisecuestros de la PDI, por ende ya venimos desde bastante tiempo abordando e investigando delitos de secuestro y sobre todo los últimos, el contexto crimen organizado transnacional. Y este secuestro en particular, el secuestro que afectó, ¿cierto?, al teniente Ojeda, fue un secuestro atípico a todos los que ya veníamos investigando relacionados a crimen organizado. Fue un secuestro que fue la extracción de la víctima y posteriormente llevado a un lugar de cautiverio donde posteriormente se le da muerte y aparece, ¿cierto?, su cuerpo inhumado de forma ilegal en un predio en una de las comunas de la región metropolitana. Fue totalmente distinto a todos los otros secuestros que ya veníamos investigando, en los cuales secuestraban a su víctima con el fin de exigir dinero a cambio de su liberación. En este secuestro en particular de Ronald Ojeda nunca ocurrió. Siempre fue la intención de extraerlo, sacarlo, para en alguna oportunidad, después de mantenerlo en cautiverio, darle muerte. El patrón atípico demuestra que hubo un secuestro, homicidio por encargo. ¿El elemento político se confirma? A la fecha, la hipótesis de un móvil político es la que se mantiene en pie. Desde que partió esta investigación se levantaron distintas hipótesis respecto al hecho. Pero en el transcurso de la investigación se logra levantar mucha información, aparte de ya los detenidos que hay a la fecha, se establece y se mantiene como la tesis o la hipótesis más fuerte, más potente, el móvil político. Hoy se ha conocido información que estaría relacionando a Diosdado Cabello con el caso del secuestro, asesinato del teniente Ojeda. ¿La investigación conduce a esto? ¿Aparece en la investigación? ¿Está en sus manos, digamos, elementos que conducen a esto? Esto es información que yo no manejo directamente. Yo solamente me puedo referir al proceso investigativo criminal, que es del cual soy responsable.
Y con respecto a la hipótesis del móvil político, es la que, como le dije, se mantiene a la fecha conforme a toda la información que hemos levantado y hemos analizado en este proceso investigativo. Con respecto a eso que usted me pregunta, yo no me voy a referir porque, como le digo, yo me aboco netamente a establecer la responsabilidad de cada uno de los autores materiales, intelectuales, en este caso del turco que está detenido en Estados Unidos, y también abocarnos a ubicar el lugar exacto donde están y también su captura. Las certezas que hoy se tienen en relación a este caso, vienen dadas con un peso particular por los testimonios que se han recogido. Por supuesto, siempre la declaración o la información testimonial que se va recogiendo en un proceso investigativo, sobre todo de las personas que fueron detenidas por su responsabilidad en alguna de las fases de este secuestro con homicidio, va a ser muy relevante. A la vez, en esta operación que se realizó el día de ayer, donde se detuvo a uno de los autores también y a autores de otros delitos de secuestro que están vinculados en esta asociación criminal, también se ha levantado mucha información de detenidos por otros delitos de secuestro que forman parte de esta facción del Tren de Aragua que es responsable de este delito de secuestro con homicidio, donde resultó fallecido el teniente Ronald Ojeda. Cuando uno escucha las declaraciones de la ministra Tojá, por ejemplo, entiende que en el caso del secuestro-asesinato del teniente Ojeda, todavía, digamos, hay aspectos por aclarar. Por supuesto, es una investigación que aún sigue en curso. Hemos avanzado bastante, es mucha información la que hemos tenido que seguir analizando, las detenciones, hay que ubicar personas que están en el extranjero, que se estableció que están en el extranjero y que están situados como autores en alguna de estas fases del secuestro con homicidio, y estamos trabajando y abocados precisamente a ubicarlos, capturarlos para seguir atando los cabos que aún están sin resolver y esclareciendo fehacientemente todo lo que ocurrió desde el momento que fue extraído desde su departamento hasta que fue inhumado de manera ilegal en ese predio en la comuna de Maipú, en Santiago de Chile. Yo le escucho hablar en relación al Tren de Aragua, sobre todo en la primera parte de esta entrevista, y entiendo y me queda clarísimo absolutamente de la presencia del Tren de Aragua. Sin embargo, Nicolás Maduro ha dicho desde Venezuela que esto se trata de un constructo, de un invento, de una fábula con el único objetivo de dañar al régimen o a Venezuela. Desde el año 2021, como Brigada Investigadora de Secuestro y Brigada de Investigaciones Policiales Especiales Antisecuestros, hemos tenido que abordar e investigar delitos de secuestro que están relacionados directamente a esta organización. O sea, no es un invento, sino que es un fenómeno delictual que ya ha generado distintos delitos violentos a los cuales no estamos acostumbrados en nuestro país y hemos tenido que afrontarlos y realizar distintas operaciones para neutralizarlos y detener a estos autores. Y esta coordinación internacional que permanece en el tiempo demuestra también cómo otros países también de la región han tenido que enfrentar este fenómeno y nos hace trabajar en conjunto. Al principio le comenté que muchas de estas detenciones realizadas en el extranjero se han llevado a cabo por operaciones en conjunto con la Policía Nacional de Colombia, específicamente con el Gaula de la Policía Nacional, lo que ha permitido neutralizar distintas operaciones delictuales que son del Tren de Aragua. ¿Qué otros países están trabajando en conjunto en estas investigaciones relativas al Tren de Aragua? Nosotros formamos parte, al igual que Colombia, de la Comunidad Internacional Policial contra el Secuestro y la Extorsión, CIPSE, la cual formamos parte de más de 30 países de la región, de Europa, de Asia, y donde intercambiamos información importante respecto a la evolución del delito de secuestro y la extorsión en los distintos países de los cuales son miembros de esta comunidad. Por lo mismo hemos visto la evolución y muchos de estos países que integran esta comunidad han tenido que luchar contra el flagelo de los delitos violentos que son perpetrados por el Tren de Aragua. Me refiero a países como Perú, países como Ecuador, como Colombia, quienes han tenido que afrontar
este fenómeno delictual y con los cuales también trabajamos para la ubicación de estos blancos de interés investigativo relacionados a esta organización transnacional Tren de Aragua. Caramba, quiero agradecer el tiempo. Gracias por habernos ampliado detalles en relación a toda esta investigación del caso de Ronald Ojeda en Chile, de su asesinato. Quiero agradecer particularmente a Hazel Barriento, jefe antisecuestros de la Policía de Investigaciones de Chile. Muchísimas gracias por su tiempo. Buenas tardes.